Bienvenidos una vez más a tu canal, Historias de Fogata. Acompáñame a ver esa triste historia que estoy segura te hará reflexionar. Estas monjas recogieron a un pequeño abandonado. No creerás lo que sucedió después. Queridos amigos, hoy te vengo a contar una terrible historia que espero jamás le vuelva a suceder a ningún otro pequeño. Pues este relato es sobre Harry, quien a su corta edad jamás pensó encontrar tanto terror en un lugar de apariencia amable y cuidadosa. Acompáñenme a conocer esta impactante historia que sin duda te dejará con la boca abierta. En Regina, Canadá, nació Harry, quien a su corta edad sufrió pérdidas que lo marcarían de por vida. Nunca conoció a su padre y su madre lo había dejado ya poco tiempo de que cumpliera 7 años, debido a una enfermedad. Por esta razón se quedó desamparado, ya que no tenía ningún familiar cercano que se hiciera cargo de él, quedándose así como un niño de las calles. A las pocas semanas, fue recogido junto con los 2 amigos que había hecho. Fueron llevados por unas monjas que le dijeron que se harían cargo de ellos. Alrededor de 15 jóvenes los acompañaron. Harry y sus amigos, al ver lo duro que era la vida en la calle, aceptaron irse porque todo era mejor que lo que estaban viviendo en ese momento. En el transcurso del viaje, Harry vio que poco a poco se alejaban de la ciudad donde habían crecido, debido a que el convento se encontraba en la parte agrícola, fuera de donde estaban. La manera de llegar era a caballo y juntos viajaron en un carruaje no muy lujoso. Solo miraban cómo el camino continuaba por el sendero. Los paisajes a las afueras de Regina eran hermosos. Muchos de los que los acompañaban nunca habían salido de la ciudad y los contemplaban por primera vez. Harry recordó de muy pequeño haber estado viendo con su madre esos paisajes, lo que le dio una sonrisa en el rostro. El viaje tomó un día. Habían llegado ya al convento. Las 2 monjas que se encargaron de recogerlos los guiaron hacia la entrada y hacia el salón principal, en donde conocerían a las demás encargadas del lugar. Los recién llegados se encontraban frente a un edificio bastante dañado por el tiempo. El convento era uno de los más antiguos de la ciudad. Eso explicaba lo tenebroso que llegó a ser para los jóvenes, y los más pequeños pasaron a ser llevados por las hermanas hacia el salón para presentarse con todos. Estos vieron a cada una de las monjas del convento junto con la hermana superiora Alicia, quien desde el principio aclaró que se encargarían de ellos, pero estos tenían que apoyar con labores del convento. Así todos aprenden del trabajo y del compartir entre todos. Los recién llegados vieron que era una persona muy seria, más aún cuando ésta recalcó que las reglas del lugar era lo primordial y no podían quebrantarse por nada, intimidando así un poco a los pequeños. Luego del discurso y que los hicieran presentarse para conocerse entre todos, las hermanas los dirigieron hacia sus respectivas habitaciones. Harry, al llegar a la suya, entendió de que cada uno tendría su espacio. Era un cuarto algo pequeño, del mismo aspecto que el resto del convento. Pero era mucho mejor que estar en la calle, claro. Lo único que le fue difícil empezar a acostumbrarse era a la soledad de la noche. Y no se hacían fáciles las primeras noches por la razón de que él oía ruidos extraños que lo hacían salir de la cama, e incluso en el pasillo se veían las caras junto con los otros huérfanos que salían de sus habitaciones por los mismos ruidos. Estos trataban de culpar a animales o al viento que provocaban esos sonidos extraños para poder conciliar el sueño, pasando así sus primeras noches. Para los jóvenes recién llegados, se le especificaron tareas que los mantendrían ocupados y apoyarían con el mantenimiento de todo el convento. Otras reglas eran de convivencia entre todos, pero una regla en específico para los jóvenes era el no subir al 3er nivel del convento. Dejó muy en claro
que se encontraba prohibido para ellos. Únicamente tenían acceso las hermanas del convento. A los jóvenes, la verdad es que les pareció algo extraño, pero simple de cumplir. Empezando así, la vida en el convento. Las hermanas los levantaban muy temprano por la mañana para ayudarlos en las labores del cultivo de los alimentos. Esta actividad generaba y aseguraba la obtención de comida para todos. Los jóvenes empezaron a aprender actividades de preparación de tierra, del cultivo y trabajo en conjunto. Por las tardes se les mostraron las tareas a cumplir en la granja que tenían en el lugar, diversos animales que requerían cuidados a diario. A Harry siempre le gustaron los animales, así que esta actividad fue divertida para él, aprendiendo así de cómo cuidar desde un pequeño pollo hasta una gran vaca. Los pequeños solo tenían el atardecer para actividades que ellos querían, como jugar o hacer lectura. Todo esto bajo la supervisión de las monjas. Las hermanas se encargaban del orden y de la preparación de los alimentos, recibiéndolos a todos cada que se terminaba una jornada del día. Para muchos de los jóvenes fue un cambio radical. Algunos se sentían a gusto al inicio con las tareas presentadas por las monjas. Sin embargo, con el tiempo lograban llegar a acostumbrarse, dándolo a notar con la efectividad de los trabajos que realizaban, mientras hacían crecer poco a poco su pequeña comunidad. Pasaron 2 años. Los jóvenes crecieron un poco y sus actividades ya se habían hecho cotidianas que no las notaban. Un día recibieron la noticia de que la hermana superiora Alicia se retiraba por problemas de salud y sería enviada otra. Los jóvenes no sabían cuántos cambios traería esto, hasta que el día llegó. La hermana superiora Elsa llegó poco tiempo después de esta noticia, trayendo consigo muchos cambios en el convento. La propiedad de esta creció, lo que llevó a la obtención de más y más territorio para el cultivo y granja. Las reglas con el horario se pusieron mucho más estrictas. Las jornadas empezaban a aumentar poco a poco. Los jóvenes empezaron a sentir los cambios inmediatamente después de su llegada. A las pocas semanas el cultivo aumentó junto con el espacio de la granja. Los horarios no daban abasto, por lo que empezaron a ser despertados a iniciar desde las 4 de la mañana, haciendo que los jóvenes terminaran completamente agotados. Sumado a eso, los sonidos extraños que nunca llegaron a irse del todo aumentaron considerablemente, por lo que las hermanas empezaron a poner excusas de que eran provocados por las tuberías en las instalaciones del lugar, algo que no explicaba los sonidos como chirridos, cadenas, alaridos y voces. Harry ni siquiera imaginaba lo que llegaría a descubrir. Los cambios del convento hicieron que creciera, así que en otro viaje las hermanas que trajeron en un inicio a los jóvenes fueron por más, haciendo el grupo mucho más grande. En total llegaron 10 pequeños más. Entre ellos se encontraba Lucy, quien tenía un problema en la pierna que le provocaba cojera. Las jornadas estaban mucho mejor con la ayuda de los chicos extras que llegaron. Lucy, por su condición, era asignada a las tareas de limpieza en el primer y segundo nivel. Una tarde, Harry decidió tomarse 2 minutos por ir por agua. Subió al segundo piso para cambiarse la camiseta por el calor que había en ese momento en el campo. Cuando encontró a Lucy cerca de las escaleras que llevaban al tercer piso, ella le señaló que guardara silencio. Él se le acercó algo desconcertado porque no sabía qué le quería decir Lucy. Ella, que se mantenía limpiando, notó que no se encontraba ninguna de las hermanas en ninguno de los pisos, ni afuera con los jóvenes supervisando que estén haciendo sus tareas. Harry empezó a notarlo mientras hablaban en voz baja. En las escaleras se oían los mismos sonidos que no se explicaban por las noches. Fue ahí cuando su curiosidad fue más allá. Querían saber la razón de estos sonidos, por lo que decidieron subir juntos muy despacio y en silencio. Se arrepentirían el resto de sus vidas por lo que estaban a punto de descubrir. Subieron a un pasadizo muy oscuro, el cual solo llevaba a una habitación, en donde se acercaron lentamente por una rendija, donde vieron muy claramente a todas las hermanas arrodilladas, rezando a la luz de solo velas. Lo extraño era que solo eran velas negras. Se oían voces hablar,
Despacio, la que lideraba la oración era la Madre Superiora, quien se encontraba frente a todas mirando hacia la misma dirección. Los pequeños no pensaban aún lo que verían frente a las hermanas. Le rezaban a una estatua muy rara con cabeza de cabra, alas sonriente que estaba rodeado de joyas y demás velas. Harry se asustó mucho de esa figura demoníaca junto con Lucy. No sabían cómo ocultar el latido del miedo de sus pechos, por lo que decidieron salir de ahí lo más rápido que pudieron. Harry jamás había sentido tanto miedo que solo corrió sin pensar que dejaba atrás a Lucy, que tropezó haciendo mucho ruido, alertando a las hermanas y atrapándola. Cuando Harry ya estaba en el primer piso por volver a sus labores, recordó que Lucy no llegó a seguir. Pensó mucho en ir por ella, pero no haría cómplice. Es así que decidió regresar a sus tareas disimulando el temor que lo invadía. Esa misma noche, en la cena, la hermana superiora estaba furiosa, completamente fuera de sus cabales. Recordó a todos lo que estaba prohibido y que así debía mantenerse, advirtiéndose que le sucedería lo mismo a todos si rompían nuevamente la regla principal. Lucy fue azotada frente a todos, y mientras ella rogaba porque se detengan, la hermana superiora solo decía que se había ganado el peor castigo y debía recibirlo. Los jóvenes no podían más con esa escena, pidiéndole que se detengan. Lucy llegó a desmayarse, por lo que fue llevada a que le brinden atención médica en el convento. Los jóvenes atónitos fueron enviados a su dormitorio sin comida. Muchos no pudieron siquiera dormir por tales acontecimientos. Harry se encontraba muy asustado, imaginándose en el lugar de Lucy de haber sido descubierto. 2 días pasaron. Harry esperaba alguna noticia de Lucy y de las monjas. Estas lo esquivaron en varias ocasiones. Pasaron así semanas y ella nunca volvió con el grupo. Esto fue impulso para que Harry pudiera salir de donde se encontraba. Temía el mismo destino que Lucy. Por la noche salió del convento y corrió por el camino cuanto pudo hasta que empezó a amanecer. Era un pequeño bastante fuerte, pero el tiempo que escapaba lo dejó agotado. Cuando se sentó a descansar, fue encontrado por una pareja de ancianos que se dirigía a la ciudad. Ellos vieron en él un pequeño que necesitaba ayuda, por lo que después de conocerlo decidieron adoptarlo y cuidarlo. Harry quedó muy desconfiado por todo lo que le había pasado, claro, pero con el tiempo aprendió a querer a los ancianos que decidieron cuidarlo como si fuesen sus propios padres. La historia para Harry fue muy trágica. Nunca más volvió a ver a Lucy, mucho menos a saber de ella. Y tampoco mencionó nada de lo que había sucedido dentro del convento a los señores, que muy bondadosamente lo adoptaron. Las cosas se dieron de esa forma y Harry aprendió a sobrevivir con esa intriga dentro de su corazón. A pesar de todo, se convirtió en un gran hombre y con el apoyo de sus padres adoptivos, logró salir adelante. Amigos, así acaba una historia más aquí en tu canal, Historias de Fogata. Gracias una vez más por acompañarnos. Espero que esta reflexión haya llegado a lo más profundo de tu corazón. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.